Continuamos con esta segunda edición del Universo de los Libros. Hoy contamos con la presencia de Carlos Virgilio Zurita. Carlos, me contaban fuera de cámara acerca de los viajes realizados, de las amistades que hizo en esos viajes. Claro. Sí, bueno, la vida académica sobre todo me dio la posibilidad de hacer amistades, además de las amistades que tengo acá y que preservo en Santiago del Estero. El hecho de que te inviten de otras universidades, de otros países, uno normalmente le gusta viajar, pero cuando hay una invitación formal como yo la tuve, por ejemplo, de España, de Francia, de Estados Unidos, uno puede viajar y consolidar amistades que ya existían, digamos, ¿no? Por ejemplo, un amigo que es un gran sociólogo argentino, Javier Aullero. Él estuvo de profesor en Nueva York un tiempo, allá 10, 15 años atrás, y él me invitó a Nueva York, donde estaba su universidad. Y bueno, y no solo la vida académica, de charlar, de dar algún tipo de curso, sino él, por ejemplo, nos acogió con Anita, que viajaba con mi esposa, por ejemplo, una vez nos organizó una reunión con sociólogos argentinos residentes en Nueva York. Me acuerdo que fuimos en un lugar cerca de donde él vivía, que era al norte de Manhattan, y ahí tuvo varias personas, Claudio Bensec y varios más. Bueno, y después Javier Aullero, que es un tipo muy cotizado así académicamente, lo invitaron a Austin, en Texas, a ser profesor de esa universidad. En Austin es una de las universidades, de las 10 o 15 primeras de Estados Unidos. Es una ciudad chica, Austin, pero hay una universidad muy prestigiosa, prestigiada, donde, como pasa en Estados Unidos, hay fondos para muchas cosas. Por ejemplo, en Austin está toda la obra completa, manuscrita, de Gabriel García Márquez. No, la además, compraron, digamos que y ahí tuvo Borges también. Claro, digamos que Austin, me acuerdo que lo decía un profesor que vos conociste también de la Universidad de Buenos Aires, Garaza. Decía que él, cuando alguien quería hacer una investigación sobre América Latina, claro. América Latina o literatura hispanoamericana, directamente decía, bueno, pues no se quede acá, vaya a Austin, vayan allá. Ahí está todo. Porque ahí está toda es decir, es impresionante, y eso conviene recalcarlo y vale la pena destacarlo siempre, ¿no? La importancia que se le da en el primer mundo a la cultura. Es decir, la forma como ellos... yo me acuerdo cuando era profesor allá en Duke, me acuerdo que, es decir, y cuando yo le contaba, y a una empleada, ¿no? una secretaria, ¿no? Que la tercera parte de los libros estaban en Estados Unidos, y ella sacó así un cigarrillo y dice, y en menos de 200 años, dijo, de los 3 libros, así que fíjate, del mundo. Es decir, ¿por qué? Porque está ese cuidado, está ese respeto, eso de saber que lo que yo estoy haciendo va a tener un significado en el futuro. A mí me impresionó, por ejemplo, encontrar libros suscitados, por ejemplo, libros míos, como pueden ser de los tuyos, por supuesto. Me acuerdo que le traje a Luis Alén Lascano, que cuando estuve en la biblioteca del Congreso, puse ahí el nombre Luis Alén Lascano, apreté un botón así, y me salió que en esa época las computadoras imprimían en papel continuo, ¿no? Me salieron como 30 páginas o 40 páginas de títulos. Es decir, fíjate vos que todo esto que yo se lo mandé acá y él andaba por todas partes mostrándolo todo orgulloso, más que elemental, ¿no es cierto? Justo estaba con el libro Pretérito, y aquí tengo, porque hablábamos sobre Charlie, que nos lea. Bueno. Lo he escrito a Charlie. Sí, he hecho, yo siempre he escrito desde que era joven, por limitaciones o por la moda, usando lo que se conoce como
verso blanco o verso libre. Pero en los últimos años he pretendido, digamos, atenerme a las formas, en todo el sentido de la palabra, y escribir respetando la métrica, modelos de escritura clásica del siglo de oro y de antes, y particularmente el soneto, los endecasílabos, que no es tan sencillo para mí, que no tengo buen oído para la escritura, sí tengo buen oído para escuchar música clásica, a Piazzolla, de gente que me gusta, pero a veces tengo que contar las palabras, pero a veces me salen. Este es un soneto escrito a Charlie, a mi gato Charlie. No me impida escribir sobre mi gato lo ya dicho por Neruda, Baudelaire, Borges o el misterioso Apollinaire. Algo debo decir en mi formato. Tutor de metafísica y soltero. Eso me encanta. Santiagueño con cola que rehuye las caricias y todo lo que fluye, hasta el amor, eterno pasajero. Por este mundo de simulaciones, él, descalzo y desnudo, se desliza como una sombra por habitaciones y territorios donde nadie pisa. Esta es su casa. Creímos ser sus dueños, solo somos materia de sus sueños. Qué hermoso que es. Es decir, la poesía de Carlos es, y se diferencia de otras, ¿no es cierto? Primero por la proximidad que él tiene, es decir, con la exaltación de lo cotidiano, es decir, la poesía en lo cotidiano, es decir, encontrarnos, que en las cosas diarias todo eso fluye la poesía. Y en segundo lugar, así que notas así toda esa presencia de alguien muy culto que a lo mejor lo disimule, a lo mejor no quiera manifestarlo, pero que evidentemente, es decir, se nota, es decir, alguien que ha leído, que se ha preocupado, que... Recuerdo una vez que en este libro, el que te gusta, el del gato ¿no es cierto? Así que aparecen cuentos y poemas, dos cosas distintas, cuentos y poemas. Y Carlos, me acuerdo cuando estaba escribiendo, me dice, vos sabés que yo he escrito no sé cuántos poemas, así o que pensaba así, y sin embargo, dice, es decir, siempre cuando escribo estoy en tensión, me dice. En cambio, dice, el cuento, el relato, me sale así, me fluye. Y eso es cierto, por supuesto, porque ser poeta es no cualquiera, porque junta tres cosas y además a muchos le ponen rima y ya con eso es suficiente, creen que es poeta. No, es algo distinto, ¿no? Sí. Una pregunta obligada que le hacemos a todos nuestros invitados. ¿Se considera escritor? Es la pregunta. Yo puse que en un epitafio que pensaba escribir, porque yo también estoy haciendo tratado de escribir epitafios, justamente, mira, de una serie perdón, ¿no? La digresión. Hay una serie de epitafios que he escrito. Estos epitafios los encabezo con una cita breve de Gustavo Adolfo Bécquer. Dice, en donde esté una piedra solitaria, sin inscripción alguna, donde habite el olvido, allí estará mi tumba, dice Bécquer. Y yo, refiriéndose a eso, si era o no escritor, yo escribí un epitafio donde decía así: en esta tumba yacen juntos Carlos Zurita, sociólogo y escritor intermitente, y su gato Charlie, compañero de lecho y de bebida. En sus tempranos años entrevieron la gloria, pero la vida los llevó a perseguir espejismos. Caminante que transitas por los senderos de este viejo cementerio,
detente por un momento y recuerda sus historias. En la salud y en la enfermedad, ambos fueron cuidados por una mujer pelirroja de ojos transparentes que hubiera querido para ellos la eternidad. Ellos nunca supieron manifestarle su amor con gestos apropiados. Caminante, ojalá tu historia haya sido distinta. Me gustaría seguirlo, seguir oyéndolo, ¿no es cierto? Aquí tiene una descripción de Anita. Perdón, Anita Lamas es la esposa, musa, esclava y pobre y víctima, sobre todo, Sí. de Carlos, ¿no es cierto? Pero yo ya no los... Para mí es imposible verlos distintos. Se llama Retrato de Anita Pensativa. Primero se impregna el fondo de la tela con todos los destellos de un atardecer de abril. Después se dibuja una silla para que se siente la modelo. Se la coloca en el jardín junto a las caléndulas y las alegrías del hogar. En ese instante hay que retirarse unos pasos para captar el conjunto. Entonces se advierte que el centro del cuadro será la mirada de la dama. Pero lo primero que aparece sobre la tela es el contorno de la lejanía. Luego se continúa esbozando el rostro, el cuello, los fundamentales hombros. Es casi imposible, pero hay que dibujar el pelo. Para hacerlo, el retratista debe entrecerrar los ojos y evocar el movimiento espumeante de las olas, recordar las puestas del sol en el mar de Turner. Hay un momento en que uno se aleja del cuadro y lo contempla. Reconoce la figura de una mujer con una blusa color burdeos, sentada entre las flores de su jardín, y descubre que es el retrato de una dama pensativa, porque sus labios están descuidadamente entreabiertos y su mano derecha juega con un botón de su camisa. Hay que retomar el trabajo y ultimar los detalles, resaltar los efectos de la luz, con ciertas pinceladas descubrir la atmósfera de la llovizna en el anochecer. Pero resta una tarea final. Hay que imaginar la gama de todos los índigos, azules y violetas y pintar sus ojos. Entonces el cuadro se ilumina. Así es. Imagínate vos cuando Anita lo vea, por supuesto. Claro. Y además, inclusive, como Anita tiene toda la familia en Chile, cuando lo vean en Chile, ¿no es cierto? Y además en otros... Lo malo que tiene que, es decir, ahora, lo que yo recién decía de El Quijote y Cervantes, lo malo que tiene que después de esto, Anita ya va a convertirse en una musa, ¿no es cierto? Así, y que Carlos va a pasar a ser un simple artesano de esas tareas, ¿no es cierto? Me gustaría que nos dijera que cuando esto que habla del sociólogo como escritor, ¿cuál ha sido tu Bueno, tiene que ver con lo siguiente, a raíz del hecho de que
yo estoy en una maestría, dando clases, ayudando a los alumnos con el tema de sus tesis que tienen que escribir para poder graduarse. Yo advierto que hay por ahí algunos escollos, digamos, porque a la gente en sociología, no solo en Santiago del Estero, en Buenos Aires, sino en muchos lugares del mundo inclusive, a los chicos que estudian sociología se les enseña el tema de la metodología de la investigación, el tema de la teoría, el tema de cómo hacer análisis, pero no se les enseña a escribir. Y la verdad, ellos tienen que escribir sus tesis. Por eso ahí empecé a interesarme por el tema de la escritura, pero además siempre me interesó el tema de que hay ejemplos en la gran sociología de que muchos sociólogos toman materiales de la literatura para hacer sus análisis sociológicos. Eso es lo que pasó con Durkheim cuando estudió los suicidas, que estudió de los suicidas cómo se daban en ciertos autores. Es decir, de que no hay fronteras entre la sociología y la literatura, estoy convencido. No, es simplemente decir que ha tocado el tema de que lo que significa la palabra y lo que significa la comunicación. Es decir, el tema es fundamentalmente es decir, lo que significa la palabra. El hombre está hecho por la palabra, ¿no es cierto? Y inclusive la evolución del hombre, algunas teorías dicen que se hace no por la evolución así de otro tipo, sino por la capacidad de intercambio de palabras. Por es supuesto. decir, ese misterio que tenemos de cómo surge el lenguaje, de dónde nos salen las palabras. A mí, por ejemplo, cuando hablo así, modestamente que he tenido así cierto éxito, le siento yo el sabor de la palabra. Esto es algo, es decir, la paladeo, la siento como si estuviera saliendo de mí, como si estuviera en algún lado. Eso le gusta. Bueno, pero aquí estamos acá. Bueno, muchísimas gracias, Carlos, Gracias por a acceder a ustedes. nuestra convocatoria. Gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias, profesor Ha Rivas. sido un gusto estar. Bueno, Y nosotros nos encontramos la próxima con más Universo de los Libros.